Muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy un tema muy importante, ¿verdad?, que le va a servir no solamente para esta clase ahorita, sino que en el transcurso de su vida estudiantil, acerca de los polinomios, ¿verdad?, lo que mirábamos de álgebra al principio de este año. Vamos a repasar ciertos conceptos, ¿verdad?, para que usted refresque su memoria y pueda realizar las operaciones básicas, que son con polinomios. Posiblemente veamos suma, resta y multiplicación de polinomios hoy, y tal vez un tipo de división, ¿va? Vamos entonces a repasar qué era un polinomio. Cuando nosotros hablábamos de polinomios decíamos que era un conjunto de signos, números y letras, agrupadas de cierto modo que se podían definir los términos de un polinomio. Entonces, un polinomio tiene términos algebraicos. Vamos a decir entonces que un polinomio posee términos algebraicos. ¿Cómo podemos decir cuáles son esos términos algebraicos? Cuando nosotros vemos la separación en el polinomio con signos entre ellos, entonces podemos decir es un término, son dos términos o son tres términos. Por ejemplo, si yo le digo 2mn, este término algebraico solo tiene un término porque no hay un signo que divida las letras de los números, entonces solo es un término. Y este que tiene un término se llama monomio, porque solo tiene un término. Ahora, si yo tuviera 4xy menos 5m, estos son dos términos. ¿Por qué? Porque hay un signo ahí en medio de los dos. Esos signos pueden ser positivos o negativos. Si hay dos términos, entonces se llama binomio. Y si hay tres términos, tenemos tres términos, nosotros decimos que se llama trinomio. Y ya de 4 en adelante, nosotros lo llamamos polinomio. Poli, que significa varios términos. Entonces, por eso se llama polinomio. Ahora, entonces decimos, los polinomios poseen términos algebraicos. Dependiendo del número de términos, puede ser monomio, puede ser binomio, puede ser trinomio o puede ser polinomio. Como dijimos, poli significa muchos, entonces polinomio pueden ser de 4 términos en adelante. Ahora, aparte del número de la separación que puede tener un polinomio o el número de términos algebraicos, los términos algebraicos tienen parte, ¿va?, que poseen las siguientes partes. ¿Cuáles son las partes de un término algebraico? Vamos a decir que es signo. ¿Cómo pueden ser los signos? Solo pueden ser positivos o negativos. Coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente decimos que es el número. Nosotros ya vimos fracciones, decimales y entero. Quiere decir que el coeficiente puede ser cualquier tipo de número. Puede ser una fracción, puede ser un decimal o puede ser un número entero. Y tiene una variable o varias variables. ¿Cuáles son las variables? Pues son las letras. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el coeficiente? Tenemos este y estas dos son las variables. Y hay otra parte que es el grado del polinomio. ¿Cómo sacamos el grado del polinomio? Por el exponente que tenga el término. Por ejemplo, aquí, como solo tiene una letra, y usted dice, pero aquí no hay nada elevado a este número. Si usted ve una X, significa que siempre hay un número 1, está elevado a la 1. Entonces, el grado de este polinomio, de este término algebraico, perdón, es 1, grado 1. Ahora, si hay dos letras, entonces nosotros sumamos los grados. Este tendría grado 2, aunque no lo vea, pero este tiene grado 1 y este 1, entonces sería grado 2. Entonces, esto sería, repasando, tenemos que un polinomio es una agrupación de signos, letras y números que posee términos algebraicos y que dependiendo del número de términos algebraicos puede ser un monomio, un binomio, un trinomio o un polinomio. Y que además estos términos algebraicos poseen las siguientes partes: signos, que puede ser positivo o negativo,
coeficiente, que puede ser cualquier número, ya sea entero, fracción o decimal. Posee variable, que son las letras o letras que pueda tener el polinomio, y el grado, que es a lo que esté elevado cada término algebraico. Ahora, luego que nosotros hemos repasado esto, vamos a definir un concepto muy importante, que es el concepto de términos semejantes. Mediante ese concepto, usted puede sumar o restar polinomios. Entonces vamos a decir qué son términos algebraicos, términos semejantes. Cuando hablamos de términos semejantes, vamos a decir que son dos términos algebraicos que poseen la misma variable y el mismo exponente o grado, no importa el coeficiente. Entonces, dependiendo ni el signo tampoco no importa. Entonces vamos a decir que términos semejantes poseen misma variable, mismo exponente o grado, ¿verdad? Tienen que tener el mismo exponente y la misma variable para que sean semejantes. Entonces de ahí partimos. Luego que nosotros tenemos que ya sabemos que son términos semejantes, entonces decimos, solo podemos sumar o restar términos que sean semejantes. Si no son semejantes, usted no los puede ni sumar ni restar, ¿verdad? Esa es la condición para hacer una suma o una resta de polinomios. Por ejemplo, vamos a copiar mi ejemplo. Decimos ejemplo número 1. Vamos a buscar un polinomio que podemos sumar aquí. Entonces, vamos a tener que para sumar polinomios yo tienen que ser semejantes. Entonces, yo escribo dos polinomios. Entonces digo, sumar los polinomios. Tengo el polinomio p de x. Cuando decimos p de x, simplemente es el nombre del polinomio, el polinomio p con variable x. Eso es lo que significa. Entonces vamos a tener que el polinomio p es x a la 2 más 6x menos 3. Y tenemos el polinomio q de x, que se llama q, y siempre es en variable x. Y vamos a tener que es x a la 3 más 6. Estos son los dos polinomios. Pongámosle menos aquí. Entonces usted puede hacerlo de dos formas. Puede ponerlo en forma horizontal y simplemente observar términos semejantes. Por ejemplo, usted dice p de x más q de x sería x a la 2 más 6x menos 3 más x a la 3 menos 6. Ahora, ¿cuáles son términos semejantes? Primero comenzamos con el x a la 2. ¿Hay otro x a la 2 aquí? No hay. Entonces no tiene términos semejantes. ¿Hay otra x normal? No, no hay otra x normal. Simplemente los términos semejantes van a ser este menos 3 y este menos 6. Y vamos a tomar ahí la ley de los signos. Como son signos iguales, entonces yo lo voy a sumar y le voy a poner siempre el signo negativo. Los otros, aunque no hayan términos semejantes, no quiere decir que los voy a desaparecer o que los voy a botar, ¿no? Simplemente yo los copio. El resultado de esta operación sería en forma canónica. Ese es otro término que tenemos que repasar. ¿Qué significa la forma canónica de un polinomio? Que usted lo va a ordenar de mayor a menor, ¿pero qué? Exponente. Entonces, ¿cuál es el mayor aquí? X a la 3. Después seguiría X a la 2. Después seguiría X. Y por último nos quedaría el término independiente, que es el único que es semejante. Menos 9. Porque lo sumamos. De aquí en adelante no me vaya a inventar que usted va a sumar este con este, porque no se puede, ¿no? Si no son semejantes, usted no puede ni sumar ni restar los términos. Entonces no me vaya a decir que qué largo queda y que termina en un número aquí, ¿va? Eso no puede ser, eso es imposible. Entonces esas serían las condiciones para la suma y resta de polinomio.
Ya le dije, pueden ser fracciones o pueden ser enteros también. Vamos a hacer una con fracciones, para que recordemos la fracción. Ya usted podría utilizar su calculadora o lo más normal que sería o lo más lógico que usted las haga sin calculadora, que las haga con los procedimientos normales. Entonces vamos a ver, tendríamos sumar el polinomio m de x, vamos a decir 1/2 x cuadrado más 1/4 x. Y el polinomio s de p, de x tiene que ser, vamos a decir entonces sería 3/4 x cuadrado menos 5x más 3. Vamos a sumar esos dos. Entonces yo los ordeno de modo que me quede una suma horizontal y voy a escribirlo. Entonces voy a decir 1/2 x cuadrado más 1/4 x más 3/4 x cuadrado menos 5x más 3. Ahora sí encuentro cuáles son los términos semejantes. ¿Cuáles habíamos dicho que eran los términos semejantes? Cuando tenían la misma variable y el mismo exponente. Comenzamos con este. Yo no me fijo en este número. A mí lo que me interesa es este, la misma variable y mismo exponente. Hay otro x a la 2 y veo que sí va. Entonces tengo esos dos términos semejantes. Luego tengo este que tiene variable x y este también. Entonces estos dos son semejantes entre sí también. También puedo hacer operaciones con él. Y el 3 que lo copiaría únicamente porque no tiene otro término semejante. Entonces yo voy a sumar ahorita, porque los dos son signos positivos, voy a sumar 1/2 más 3/4. Voy a borrar aquí arriba para poder hacer la operación. Entonces yo voy a tener 1/2 más 3/4. ¿Qué hacíamos en la suma de polinomios? Nosotros hallábamos el MCM de los denominadores y ese MCM dividía cada denominador y se multiplicaba por el de arriba. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el MCM aquí? Tenemos 2 y 4. Sacamos el MCM. En este caso, tendríamos que los dos tienen mitad, ¿verdad? 1 y 2 y vuelven a tener mitad y es 1 y 1. Entonces el MCM es la multiplicación de estos dos, que sería 4, ¿verdad? Entonces nosotros escribimos 4 aquí como único denominador y comenzamos. 4 entre 2 a 2 y 2 por 1, 2. Más 4 entre 4 a 1 y 1 por 3, 3. Entonces aquí me sale 2 más 3, 5 cuartos. Quiere decir que este más este me va a dar 5 cuartos y voy a copiar el término semejante. Entonces yo digo, aquí sería igual entonces a 5 cuartos que x a la 2, porque los dos tienen el mismo término semejante. Ahora continúo con el otro. Tengo 1/4 menos 5. Aquí hay una resta. Entonces yo voy a decir 1/4 menos 5. Cuando estoy restando o sumando un número entero con una fracción, lo primero que hago es ponerle abajo un 1 como denominador. Aquí no tengo que encontrar el MCM cuando tengo dos números que uno de ellos es 1, ya sé que el denominador de esa fracción resultante va a ser 4. Entonces yo le pongo aquí 4 y voy a comenzar. 4 entre 4 a 1 y 1 por 1, 1. Menos 4 entre 1 a 4 y 4 por 5, 20. 1 menos 20 me da menos 19 cuartos, ¿verdad? ¿Por qué le pongo 19? Porque este es el mayor, ¿verdad? Cuando tengo dos números de diferentes signos, los resto y escribo en el resultado el signo del número que sea mayor o que tenga mayor valor absoluto. Entonces, ¿qué seguir aquí? Entonces yo voy a poner menos 19 cuartos que x, porque es el término semejante, y me queda el término independiente que no lo voy a borrar, sino que simplemente lo copio. Estos tres serían la respuesta. Usted no puede sumar uno con otro. Hasta ahí nomás llega la respuesta. Esto en cuanto se refiere a la suma y resta de polinomios. Vamos a ver ahora multiplicación. Porque aquí lo que hacemos en la multiplicación es aplicar propiedad distributiva. Cuando aplicamos multiplicación de polinomios, entonces vamos a decir
Para la multiplicación, nosotros multiplicamos signos, es decir, usted tiene que saberse de memoria la ley de los signos, multiplicamos los coeficientes, usted tiene que saber multiplicar números enteros, números fraccionarios y números decimales, ¿verdad? Perfectamente. ¿Cuál es el problema que tienen a veces con las fracciones? ¿Va? Que le tienen miedo a las fracciones. Si usted recuerda, la multiplicación de fracciones es en línea recta. Coeficiente con coeficiente, denominador con denominador y numerador con numerador. Y multiplica variables, pero al multiplicar variables usted toma propiedades de las potencias. Multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Eso es lo que va a hacer ahí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a multiplicar la más sencilla. Cuando decimos, vamos a copiar varios ejemplos. Vamos a tener 7 por x más 1. Este sería el más fácil. Vamos a copiar 2 ahora, que sería x más 2 más x menos 3, ¿verdad? Y una un poco más larga, una x 5x más 8 por x a la 2 más 3x menos 6, ¿verdad? Ahora, en la primera nosotros aplicamos en las tres tipos la propiedad distributiva, es decir, el mismo procedimiento, nada más que más veces. Aquí solo lo aplicamos una vez, aquí lo aplicamos 4 veces, aquí lo aplicamos 3 por 2, 2 por 3, 6 veces. Entonces vamos a ver, vamos a decir, multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, y vamos a decir 7 por x, simplemente cuando tenemos un número que multiplica una x, nosotros lo multiplicamos por el coeficiente de esa x, no por la x. El coeficiente que hay aquí, aunque usted no lo mire, es un 1. Entonces decimos 7 por 1, 7, y copia la variable. Entonces le daría 7x, y 7 por 1 es 7, ¿verdad? Y esa le quedaría de respuesta. No puede sumar estos dos porque no son semejantes. Si en algún punto en la multiplicación que sea muy larga le salen términos semejantes, usted los tiene que sumar, ¿verdad? Por eso se enseña primero suma y resta y luego la multiplicación, para que usted vaya aplicando también la suma y resta cuando usted multiplica polinomios. Luego aquí volvemos a aplicar propiedad distributiva, pero ya 4 veces. Este 2 también multiplicaría 2 veces al otro paréntesis. Entonces vamos a decir x por x, multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Entonces x por x le va a quedar x a la 2. Luego esta x multiplica al menos 3, más por menos me va a dar menos, y 3 por x me da 3x. Ya terminé con esto. Ahora sigo con el 2. 2 por x me va a dar 2x, más por menos me va a dar menos, y 2 por 3 me va a dar 6. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Términos semejantes. Ahí sí los puedo sumar. Entonces, la respuesta final de este ejercicio sería x a la 2. Como son signos diferentes, yo los voy a restar. 3 menos 2. El 3 es mayor, quiere decir que la respuesta va a ser negativa. Entonces me va a quedar menos x menos 6. Esa sería su respuesta. Y luego aquí, ya cuando tenemos un ejercicio más largo, aplicamos lo mismo, pero más veces. Este 5x va a multiplicar 1, 2 y 3 veces. Este 8 multiplicaría 1, 2 y 3 veces. Entonces ya nos salen más términos. Entonces comenzamos. 5x por x al cuadrado, 5 por 1, por el coeficiente que está aquí, 5 por 1 me va a dar 5. Y x a la 1 por x a la 2, multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Me va a dar x a la 3, ¿verdad? Este por este, más 5 por 3, 15. Vamos a poner aquí. 5x a la 3 más 15, ¿qué? X a la 2, ¿verdad? Porque x por x
me va a dar x a la 2. 5x por menos 6 me va a dar más por menos, me da menos. 5 por 6, 5 por 6, 6 por 5, 30. X va, solo copio la x porque aquí no tiene una variable. Este ya terminó. Ahora sigo con el 8. Entonces, más por más, siempre me va a dar más. 8 por 1, 8. X a la 2, porque no hay más variables, simplemente voy a copiar esta de aquí, ¿verdad? No tengo que hacer multiplicación de potencia de igual base porque no hay otra potencia ahí, solamente hay una, entonces solamente la copio. Más por más, que me va a dar más. Multiplico ahora los números, 8 por 3, 24, ¿va? Entonces me daría 24 que X. Y el último que sería más por menos, me va a dar menos. Y 8 por 6, 48. Ahí ya terminé la multiplicación, pero tengo que buscar si hay términos semejantes. Del 3 no hay, pero sí hay del x a la 2 y hay del x. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final a este procedimiento? El x a la 3 yo lo copio porque no hay ningún otro término semejante, entonces me quedaría 5x a la 3. Ahora aquí me quedaría, este es positivo y este también es positivo, quiere decir que esos yo los voy a sumar. Entonces tengo 15 más 8, ¿cuánto me daría 15 más 8? Entonces tendría 18, 23, 23x a la 2, positivo porque los dos son positivos. Luego tengo menos 30 y tengo 24x, uno negativo y uno positivo. Cuando los signos son diferentes, entonces yo lo voy a restar y le voy a poner el resultado del signo mayor, en este caso sería negativo. Entonces yo tengo 30 menos 24, ¿cuánto sería ahí? Entonces me sobran 6, pero ¿qué signo le voy a poner? Negativo. Menos 6x, copio el término semejante. Y el último término que no tiene, así como el primero que no tenía término semejante, simplemente lo copio, ¿verdad? Y esta sería la respuesta. Aquí ya no hay más términos semejantes. Yo no puedo sumar o restar esos términos. Simplemente ahí termina. Entonces, como le dije, ¿qué puede variar aquí? El tipo de número. El tipo de número que sea fracción, que sea decimal o que sea un número entero. Vamos a quedarnos ahí, ¿verdad? Solo vamos a ver, como les dije, y vamos a ver suma, resta, multiplicación. La división la vamos a dejar para después, ¿verdad? Un repaso de la división porque serían ya más casos. Entonces yo les mandaría la guía. De este tema no vamos a hacer pruebas, simplemente yo les mandaría unos ejercicios para que usted lo resuelva y practique, pero trate de hacerlo memorizando los conceptos. Entonces nos vemos y cualquier duda me llama.